Desde los inicios de la humanidad, la búsqueda del progreso ha impulsado a mentes brillantes a superar los límites de la ciencia y la tecnología. Sin embargo, esta obsesión por el avance no siempre termina en gloria. A lo largo de la historia, algunos inventores se convirtieron en víctimas de sus propias creaciones, pagando el precio máximo por sus ambiciones. Desde científicos pioneros hasta ingenieros audaces, todos compartían un objetivo común: transformar el mundo con sus ideas innovadoras. Pero, irónicamente, fueron sus propias invenciones las que sellaron su destino. Estos son los inventores que conocerás hoy. Franz Reichelt fue un sastre e inventor austrohúngaro naturalizado francés, famoso por su intento fatal de probar un traje paracaídas de su propia creación, lanzándose desde la Torre Eiffel. Nacido en Wegstadtel, en el Reino de Bohemia, actualmente parte de la República Checa, Reichelt se mudó a París en 1898, donde tuvo una exitosa carrera como sastre. Fascinado por la naciente aviación y preocupado por la seguridad de los pilotos, se dedicó a desarrollar un traje que funcionara como paracaídas, permitiendo a los aviadores escapar de sus aeronaves en caso de emergencia. Tras realizar pruebas iniciales con maniquíes arrojados desde la ventana de su apartamento, Reichelt obtuvo el permiso de las autoridades parisinas para llevar a cabo un experimento en la Torre Eiffel. El 4 de febrero de 1912, ante un pequeño grupo de espectadores y cámaras de filmación, subió al primer nivel de la torre, aproximadamente a 57 metros de altura. En contra de las expectativas de que usaría un maniquí, Reichelt decidió probar el traje personalmente. Desafortunadamente, el paracaídas no funcionó como se esperaba y cayó fatalmente. El suceso recibió gran cobertura mediática y los periódicos publicaron crónicas detalladas e imágenes del incidente. Las grabaciones de la prueba también fueron divulgadas, convirtiéndose en uno de los primeros casos de una tragedia registrada en vídeo. Richard Stockton Rush III fue un empresario e ingeniero estadounidense, cofundador y director ejecutivo, CEO de OceanGate, una empresa enfocada en la exploración submarina. En junio de 2023, Rush falleció a los 61 años durante una expedición a los restos del Titanic, cuando el sumergible Titan sufrió una implosión catastrófica que acabó con la vida de las 5 personas a bordo. Proveniente de una familia prominente de San Francisco, era descendiente de 2 firmantes de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, el Dr. Benjamin Rush y Richard Stockton. Fundó OceanGate en 2009 con el objetivo de innovar en la exploración de las profundidades oceánicas. A pesar de las advertencias acerca de posibles fallas de seguridad en el diseño del Titan, Rush continuó con sus expediciones, demostrando un espíritu aventurero y un compromiso con la innovación que lamentablemente culminaron en una gran tragedia. La tragedia del Titan puso de relieve todos los riesgos ligados a la exploración submarina y generó debates sobre la importancia de combinar la innovación con medidas estrictas de seguridad. Marie Curie fue una física y química polaca naturalizada francesa, pionera en el estudio de la radiactividad. Fue la primera mujer en recibir un premio Nobel y la única persona en obtener ese galardón en 2 disciplinas científicas diferentes, física y química. Nacida en Varsovia, Polonia, hija de maestros, desde pequeña mostró una gran capacidad para los estudios. Después de terminar su formación en Polonia, se trasladó a París para continuar sus estudios en la Universidad de París, donde se graduó en física y matemáticas. En colaboración con su esposo, Pierre Curie, Marie realizó investigaciones revolucionarias sobre la radiactividad, término que ella misma acuñó. Ambos descubrieron 2 nuevos elementos químicos, el polonio, nombrado así en honor a Polonia, y el radio. En 1903, Marie y Pierre compartieron el Premio Nobel de Física con Henri Becquerel por sus contribuciones conjuntas al estudio de la radiactividad. Más adelante, en 1911, Marie recibió en solitario el Premio Nobel de Química por el descubrimiento del radio y el polonio, convirtiéndose en la primera persona en ser galardonada con 2 premios Nobel en campos científicos distintos. Por desgracia, la exposición prolongada a la radiación, sin las precauciones necesarias, llevó a Marie Curie a desarrollar anemia aplásica, que provocó su muerte en 1934. En esa época, los peligros de la radiación todavía no se comprendían por completo y no existían medidas de seguridad adecuadas. El legado de Marie Curie es enorme. Abrió puertas para las mujeres en la ciencia, desafiando las barreras de género y estableciendo nuevos estándares de excelencia científica. Sus aportaciones fundamentales siguen influyendo en la investigación en física, química y medicina hasta hoy.
Otto Lilienthal fue un ingeniero y pionero de la aviación alemán, conocido como el hombre volador. Fue la primera persona en llevar a cabo vuelos planeados y documentados, completando más de 2000 vuelos exitosos y contribuyendo de manera decisiva al desarrollo de la aviación. El 9 de agosto de 1896, durante un vuelo de prueba con su planeador Normal Seguel-Apparat en las colinas de Rhinow, Lilienthal sufrió un accidente. El planeador entró en pérdida, lo que provocó la falta de sustentación y cayó desde una altura de unos 15 metros. Al principio, se creyó que había sufrido una fractura en la columna cervical. Sin embargo, análisis médicos posteriores apuntan a un traumatismo craneal con complicaciones, posiblemente un hematoma intracraneal, como la causa de su fallecimiento. Lilienthal murió al día siguiente del accidente, el 10 de agosto de 1896. Su dedicación al estudio del vuelo y sus contribuciones pioneras proporcionaron una base sólida para los siguientes avances en aviación, influyendo directamente en los experimentos de vuelo de los hermanos Wright. Henry Smolinski fue un ingeniero aeronáutico estadounidense que en 1968 fundó en California la empresa Advanced Vehicle Engineers, también conocida por la sigla AVE. El objetivo de la compañía era desarrollar un coche volador, combinando un Ford Pinto con las alas y la cola de un Cessna Skymaster. Después de varias pruebas exitosas, Advanced Vehicle Engineers sustituyó el motor original por uno más potente, el Abeso Lycoming 540. El 11 de septiembre de 1973, durante un vuelo de prueba en Oxnard, el ala derecha del prototipo Ave Mizar se desprendió a causa de fallas estructurales, provocando un accidente en el que Smolinski y su piloto de pruebas, Harold Blake, fallecieron al instante. El incidente tuvo eco en todo el mundo en aquella época, demostrando los riesgos asociados a las innovaciones tecnológicas sin la debida atención a la seguridad y la ingeniería. Thomas Andrews fue un ingeniero naval irlandés, muy conocido por haber diseñado los lujosos transatlánticos Royal Mail Ship RMS Olympic y Royal Mail Ship RMS Titanic. Nacido en Comber, cerca de Belfast, Andrews era sobrino del vizconde Pirrie, copropietario del astillero Harland & Wolff, donde Andrews ejercía como director gerente y jefe del departamento de proyectos. Durante el viaje inaugural del Titanic, Andrews se encontraba a bordo y enseguida comprendió la magnitud de los daños tras la colisión con un iceberg. Alertó al capitán Edward Smith sobre la posibilidad inminente de hundimiento. A lo largo de la noche, Andrews se dedicó sin descanso a ayudar a pasajeros y tripulación, guiándolos a abordar los botes salvavidas y asegurándose de que las mujeres y los niños tuvieran prioridad. Según testigos, estuvo presente en todo momento, animando a los pasajeros a colocarse los chalecos salvavidas y colaborando en la evacuación. En la madrugada del 15 de abril de 1912, el Titanic se hundió en el Océano Atlántico Norte, llevándose consigo más de 1500 vidas, incluida la de Thomas Andrews. Su cuerpo nunca fue recuperado. En su localidad natal de Comber se construyó el Thomas Andrews Jr. Memorial Hall en su honor, y en 2004 se asignó su nombre a un asteroide, perpetuando su legado como héroe. Jimmy Heselden fue un empresario británico que adquirió Segway Incorporated, fabricante de vehículos de transporte personal, en enero de 2010. El 26 de septiembre del mismo año, Heselden falleció trágicamente al caer por un acantilado mientras probaba personalmente un Segway, que en esencia es un patinete motorizado, cerca de su residencia en West Yorkshire, Reino Unido. Un transeúnte presenció la caída de Heselden al río Wharfe. La policía local confirmó que no hubo indicios de un crimen y la muerte fue atribuida a un accidente. Antes de fallecer, Heselden era reconocido por sus actos filantrópicos, entre ellos considerables donaciones a organizaciones como la Leeds Community Foundation y Help for Heroes. Su muerte generó discusiones sobre la seguridad en el uso de los Segways, si bien investigaciones posteriores mostraron que los accidentes con estos dispositivos eran relativamente poco frecuentes. Henri Giffard fue un ingeniero francés reconocido por sus aportes a la ingeniería y a la aeronáutica. En 1852 desarrolló el primer dirigible propulsado por vapor, realizando un vuelo controlado de 27 kilómetros desde París hasta Trapes, a una velocidad promedio de 9 kilómetros por hora. Además, Giffard inventó el inyector de vapor, una innovación significativa para la época. Su ingenio y su obra lo volvieron una figura muy popular e importante, no solo en Francia, sino en toda Europa.
vida. Sin embargo, un problema en la visión fue mermando su calidad de vida y, abatido por no poder ver correctamente ni llevar a cabo más creaciones, decidió quitarse la vida. Antes de su partida, en 1882, Giffard se aseguró de destinar su fortuna a causas humanitarias y científicas. Muchos consideran que la presión y las expectativas sobre él, como un hombre prominente, que en ese momento ya no podía valerse por sí solo, afectaron profundamente su salud mental. Valerian Abakovsky fue un ingeniero soviético nacido en Riga, en el entonces Imperio Ruso, territorio que hoy ocupa Letonia. Fue muy reconocido por inventar el aerovagón, un vagón experimental de alta velocidad equipado con un motor de avión y propulsión mediante hélice. Concebido originalmente para el traslado rápido de documentos importantes y de funcionarios soviéticos, el aerovagón podía alcanzar velocidades de hasta 140 km por hora. El 24 de julio de 1921, durante una prueba con una delegación de comunistas liderada por Fyodor Sergeyev, el aerovagón partió de Moscú hacia las minas de carbón de Tula. Aunque el viaje de ida se desarrolló sin problemas, en el trayecto de vuelta a Moscú, el aerovagón descarriló a gran velocidad cerca de Serpukhov, provocando la muerte de 6 de los 22 ocupantes, entre ellos Abakovsky y Sergeyev. Los fallecidos recibieron honores en el velatorio celebrado en la Casa de los Sindicatos y posteriormente fueron enterrados con honores en la necrópolis de la muralla del Kremlin, en Moscú. El accidente dio fin al desarrollo del aerovagón, aunque su concepto inspiró proyectos posteriores, como el Schienenzeppelin alemán y el M497 Black Beetle estadounidense, ambos experimentales, y que también combinaban vagones ferroviarios con motores de avión. Horace Lawson Hanley fue un ingeniero naval e inventor confederado durante la Guerra Civil estadounidense, notable por su trabajo pionero en el desarrollo de submarinos. Nacido en el condado de Sumner, Tennessee, Hanley estudió Derecho en la Universidad de Luisiana y sirvió en la legislatura del estado de Luisiana. Con el propósito de romper el bloqueo naval impuesto por la Unión a los puertos confederados, Hanley colaboró con los ingenieros James R. McClintock y Baxter Watson en la construcción de 3 submarinos experimentales. El primero fue el llamado Pioneer, construido en Nueva Orleans y probado con éxito en el río Mississippi en febrero de 1862. Sin embargo, ante la inminente llegada de las tropas de la Unión, el submarino fue hundido para evitar su captura. El segundo, llamado American Diver, se desarrolló en Mobile, Alabama. Este segundo submarino tuvo dificultades de propulsión y finalmente se hundió en la bahía de Mobile a causa de condiciones climáticas adversas. El tercero y más famoso, el H.L. Hanley, financiado en parte por el propio Hanley, recibió su nombre en su honor. Durante una prueba el 15 de octubre de 1863, con el propio Hanley al mando, el submarino se hundió en el puerto de Charleston, acabando con la vida de los 8 tripulantes. A pesar de este trágico episodio, el H.L. Hanley fue recuperado y el 17 de febrero de 1864 se convirtió en el primer submarino de la historia en hundir un buque enemigo en combate, el USS Housatonic. Sin embargo, el submarino desapareció tras esa misión y no fue localizado hasta 1995, para luego ser rescatado en 2000. Thomas Midgley Jr. fue un ingeniero mecánico y químico estadounidense, reconocido por inventos que en su momento resultaron útiles, pero terminaron amenazando gravemente al planeta. En 1940, Midgley contrajo poliomielitis, lo cual le causó una seria discapacidad motora. Para recuperar algo de autonomía, diseñó un complejo sistema de cuerdas y poleas que le permitía levantarse de la cama. Trágicamente, el 2 de noviembre de 1944, a los 55 años de edad, Midgley fue hallado sin vida, víctima de estrangulamiento accidental provocado por su propio dispositivo. A menudo se cita la muerte de Midgley como un ejemplo de un inventor que murió a causa de su propia creación. Thomas también fue conocido por desarrollar el tetraetilo de plomo, un aditivo para la gasolina, y los clorofluorocarbonos, comúnmente llamados CFC, utilizados en sistemas de refrigeración. Aunque inicialmente sus inventos fueron bien recibidos, se descubrió después que ambos causaban grandes impactos en el medio ambiente y la salud pública.
Alexander Bogdanov fue un médico, filósofo y revolucionario ruso, reconocido por sus aportes pioneros en el ámbito de las transfusiones sanguíneas. A partir de 1924, Bogdanov inició experimentos de transfusión de sangre, frecuentemente utilizándose a sí mismo como receptor, con la esperanza de lograr rejuvenecimiento y mejoras en la salud. Llegó a indicar beneficios como la reducción de la calvicie y una mejoría en la visión. Sin embargo, en aquella época, el conocimiento sobre compatibilidad sanguínea y riesgos asociados era limitado. En 1928, Bogdanov llevó a cabo una transfusión con sangre de un donante infectado con malaria y tuberculosis, lo que ocasionó su muerte poco después. Pese al desenlace trágico, los esfuerzos de Bogdanov fueron fundamentales para el progreso de las prácticas de transfusión sanguínea, influyendo en la creación de servicios nacionales de transfusión en muchos países. El llamado núcleo demoníaco era una esfera de plutonio de 6,2 kilogramos empleada en experimentos de criticidad en el Laboratorio Nacional de Los Álamos tras la Segunda Guerra Mundial. Obtuvo ese apodo después de causar accidentes mortales a 2 científicos. El 21 de mayo de 1946, el físico canadiense Louis Slotin realizaba un experimento para determinar la proximidad del núcleo a la masa crítica. Manipulaba 2 semiesferas de berilio alrededor del núcleo, usando un desarmador para mantenerlas apenas separadas y evitar una reacción en cadena descontrolada. Durante el procedimiento, el desarmador se resbaló, permitiendo que las semiesferas se cerraran por completo sobre el núcleo. Se produjo así una reacción supercrítica instantánea, que liberó una intensa oleada de radiación. Slotin retiró de inmediato la semiesfera superior, deteniendo la reacción y posiblemente salvando la vida de los presentes. Sin embargo, recibió una dosis letal de radiación y murió 9 días después, el 30 de mayo de 1946. Este fue el segundo accidente mortal relacionado con el núcleo. El primero ocurrió el 21 de agosto de 1945, cuando el físico Harry Daghlian también sufrió una exposición fatal a la radiación durante un experimento similar. Tras estos incidentes, el núcleo demoníaco fue fundido y su material se reutilizó en otras aplicaciones nucleares. Michael Robert Dacre, 1956-2009, fue un inventor y piloto británico reconocido por desarrollar el JetPod. El JetPod era una aeronave ideada para funcionar como un taxi aéreo, brindando un transporte veloz y económico entre centros urbanos. El 16 de agosto de 2009, durante un vuelo de prueba en el aeródromo de TK en Taiping, Malasia, el prototipo del JetPod se estrelló poco después de despegar, ocasionando la muerte de su único tripulante y creador, Michael Dacre. El accidente puso fin de forma trágica a la carrera de Dacre y detuvo el desarrollo del JetPod, que apuntaba a revolucionar el transporte urbano. Casimir Zeglen fue un sacerdote católico polaco e inventor del primer chaleco antibalas hecho de seda. Tras el asesinato del alcalde de Chicago, Carter Harrison Sr., en 1893, Zeglen se propuso crear una prenda capaz de proteger contra los disparos de armas de fuego. Inspirado en los estudios del Dr. George E. Goodfellow sobre las propiedades resistentes de la seda, Zeglen elaboró un tejido capaz de detener los proyectiles de las pistolas de la época. Para demostrar la eficacia de su invento, Zeglen realizó pruebas públicas en las que permitía que le dispararan mientras vestía el chaleco de seda. Con estas demostraciones, buscaba evidenciar su capacidad de protección y promover su adopción por parte de figuras públicas y fuerzas de seguridad. Dedicando miles de horas a perfeccionar su chaleco y sometiéndose a pruebas arriesgadas, la salud de Zeglen se fue deteriorando hasta su fallecimiento en 1927. El legado de Casimir Zeglen sigue siendo importante, puesto que su innovación pionera en el desarrollo de chalecos antibalas ha contribuido a salvar numerosas vidas a lo largo de la historia. No olvides suscribirte para ver más videos como este.